Cómo hacer abono con cáscara de huevo. Verás cómo usar cáscara de huevo como abono. Para esto debemos conseguir los respectivos huevos, quedarnos solo con la cáscara de huevo y dejarlo en pleno sol durante 3 días para que se sequen. Luego ya podemos comenzar a triturar en un mortero de la siguiente manera. La cáscara de huevo contiene un 94% de carbonato cálcico y 1% de nitrógeno, junto con otros nutrientes necesarios para la tierra, lo que supone que la cáscara de un huevo contiene mucho calcio. Aunque no suele ser común la falta de calcio en las plantas, se puede añadir cáscara de huevo bien trituradas. Estas se irán degradando poco a poco en la tierra, liberando un alto contenido de calcio, gracias a los microorganismos benéficos que ayudan a descomponer la cáscara de huevo, siendo que tal descomposición de la cáscara de huevo comenzará a partir de los 6 meses puesto en la tierra. Es ahí que, pasado ese tiempo, recién la cáscara de huevo será abono orgánico y fertilizante para plantas, no antes. Muchas plantas toman el calcio de la tierra durante su proceso de crecimiento. Por eso aprovecharemos en usar estas cáscaras de huevo para que vayan integrándose poco a poco en la tierra, sin abusar con la cantidad, ya que si nos pasamos con las cantidades podemos cambiar el pH de la tierra. Lo ideal es aportarles este calcio una vez al año. Una forma de poder acelerar la descomposición de la cáscara de huevo es echándole vinagre, el cual es un ácido, y dejarlo reposar durante un día. Es así que comenzará una reacción química que disuelve la cáscara de huevo. El vinagre reacciona con el carbonato de calcio en la cáscara de huevo y libera gas de dióxido de carbono que ves como burbujas en la cáscara. De esta manera, la cáscara de huevo se transforma en calcio soluble, el cual puede ser absorbido rápidamente por la planta y cultivos. Recuerda que no importa el color del huevo, ya que también es efectivo la cáscara de huevo blanco para las plantas y preparar calcio con cáscara de huevo como abono.